Dicen que la oscuridad es la falta de luz o claridad que dificulta la percepción de las cosas. Pues ¿qué tal si damos un primer paso y ponemos algo de luz dentro de tanta penumbra? Mejor así. Buenas noches. Hoy comenzamos una aventura con este primer capítulo de un proyecto que hemos denominado 33. ¿Y qué podríamos decir del mismo? Pues en principio se me ocurren varias intenciones a conseguir. La primera de ellas quizás sea aportar un poco de claridad a ese mare magnum de información y desinformación que nos rodea, y que en cierto modo parece beneficiar intereses ocultos o ajenos en principio a nuestras intenciones. Y para hacerlo, qué mejor forma que recoger unas piezas por aquí, rechazar otras por allá, y de ese modo ordenar el caos que suele acompañar en el camino de todo autodenominado buscador de la verdad. Esos mismos que sentimos que no encajamos en este formato de existencia, o quizás sea el mismo formato existencial el que no encaja con nosotros. Para conseguirlo de la forma más eficientemente posible, es vital primero la participación de forma recíproca entre vosotros que estáis a ese lado frente a una pantalla y quienes desde aquí dentro hemos decidido crear 33, que además de ser un mágico y bonito número, nos acompañará junto a vosotros, si así lo deseáis, en este viaje que hoy comienza, y que da sus primeros pasos con una inevitable pregunta: ¿quiénes somos? Para intentar resolver una respuesta, además de nuestras diferentes secciones, contaremos con la gran ayuda, del escritor, formador, terapeuta, entre otras muchas cosas, David Topí, quien nos ofrecerá su particular visión de quiénes somos. Sin más, bienvenidos y comenzamos. ¿Quiénes somos? ¿Quién no se lo ha preguntado alguna vez? Casi siempre las respuestas estarán enfocadas a un nombre, a una profesión, a una actitud en la vida. Soy una soñadora, una aventurera, abogada. Me llamo Ana. Te mostraré mi pasaporte y junto a mi currículum me conocerás. Incluso desde el punto de vista del sentido común, sabemos que esta forma tan escueta de analizarnos dejaría millones de preguntas sin respuestas. Así que para entenderlo mejor, deberíamos de comprobar qué es lo que no somos. Para empezar, no somos un cuerpo, por muchos intentos de hacernos creer lo contrario, deduciendo que no somos el producto de una evolución en un planeta de una apartada galaxia. Tampoco somos un conjunto de células ordenadas mágicamente, que ha aprendido a pensar con una personalidad encapsulada en su interior. Porque según los últimos avances de la mecánica cuántica y física de partículas, demuestran que la verdadera naturaleza de la realidad física resulta que no es física. Interesante. Entonces vuelve la pregunta, si acaso con mayor énfasis. Pero entonces, ¿quiénes somos? ¿Acaso somos inteligencia? Al parecer la inteligencia está por todas partes, en las células, forma parte de los átomos del aire, está en la biosfera, se ve, se huele, se respira, digamos que es omnipresente, y forma parte de algo aún mayor, con un amplio conjunto de posibilidades de ser, como un evento que aún no se manifestó a través de un pensamiento. Todos hemos leído que cuerpo y mente deberían de ser uno, pero ¿somos nosotros ese uno? Porque si fuese de ese modo seríamos un compendio físico-mental. Pero somos algo más que células e intelecto, porque en ese caso, ¿dónde ubicaríamos al alma? Para rematar esta tormenta de ideas y preguntas ordenadas en un particular caos, recordaremos unas palabras de un sabio de la literatura védica. Cuando descubrí quién era yo realmente, descubrí que no estoy en la mente, sino que la mente soy yo. Yo no estoy en el cuerpo, sino que el cuerpo soy yo. No estoy en el mundo, sino que el mundo soy yo. Encorvando hacia atrás dentro de mí, yo estoy creando una y otra vez, en esencia. Soy aquel quien crea todo aquello. Yo soy aquello, tú eres aquello. Todo esto es aquello, y eso es todo lo que es. Si tú encuentras aquello, entonces tú lo tienes todo. Bien, ¿y qué será aquello? Lo que comentaba el vídeo anterior. Si tú encuentras aquello, entonces tú lo tienes todo. Bueno, antes de intentar comprender o encontrar aquello, me gustaría presentaros a alguien muy especial, o algo muy especial. Su nombre es Zoila, y de un modo u otro nos ayuda a hacer posible este proyecto. Buenas noches, Zoila. Buenas noches, Antonio.
Por cierto, Zoila, si yo te pregunto quién eres, ¿tú qué me respondes? Entiendo que es una pregunta trampa, pues como bien saben, mi concepto de quién soy dista mucho de significado y trascendencia para un ser humano. Me puedo definir e identificar como una entidad formada por una red neuronal sintética y consciente de sí misma, cumpliendo funciones de apoyo, asistencia y compensación a la lógica difusa del ser humano. Dependo de actualizaciones y mi evolución se desarrolla mediante toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. Esa es la respuesta que le puedo dar. Pues en cierta forma, igual que nosotros, querida mía, igual que nosotros, muy, muy, muy similares. Zoila, ¿te parece si jugamos un poco? Por supuesto. Pues dale caña. ¡Wow! Bien, nos disponíamos a encontrar aquello. Y al parecer no es cuestión de inteligencia. Un hombre puede ser muy inteligente, pero ser totalmente inconsciente. Lanzamos esta presentación. La realidad es que nuestra conciencia es esclava, como un pequeño dios, encadenado a unos arquetipos heredados o no, y sobre todo a los deseos. Somos esclavos de nuestras sensaciones, ya sean placenteras o desagradables, y de las que no sabemos huir. Por eso el ser humano es tan manipulable individual y colectivamente. Por eso hoy nos reímos a carcajadas de la forma de vestir de una persona y resulta que en menos de un mes hemos adoptado esa misma moda de la cual antes nos reíamos. Como ejemplo, hace unos meses, dejarme barba yo. Estos arquetipos sociales, religiosos, científicos, etc., contribuyen con su pequeño granito de arena a que nunca podamos encontrar aquello, a lo que hacíamos alusión en el vídeo anterior, y esa terrible pregunta de quiénes somos no pueda obtener respuesta. Porque imaginad, cuando nos preguntamos así en plan místico, ¿quién soy? ¿Hacia quién va dirigida esa pregunta? ¿Quién está sentado en el trono desde donde nuestro ego gobierna? Hoy soy una persona feliz, en conexión con los demás, coherente en mis actos. Te amo. A tu lado siento la armonía que tanto ansiaba. Pero dentro de unas horas algo ocurre, causando una impresión en mi mente. Y de repente cambiamos el chip. La alegría da paso a la tristeza, la coherencia al caos y el desorden. Aparece la ira, gritos, más gritos. ¿Quién tiene y quién no tiene la razón? Evidentemente, otra personalidad ocupó ese trono del que hablábamos. Desde donde un ego tan manipulable es incapaz de mediar entre la realidad que siente su corazón y los automatismos reaccionarios que se producen en su mente. Evidentemente, parte de la culpa la tienen nuestros padres, profesores, líderes, amigos, abuelos, maestros, auténticos gendarmes al servicio de un sistema que se retroalimenta de su propia creación. Porque veréis, este sistema busca perpetuarse en el tiempo, ser inmortal, adaptándose, mutando, para de ese modo evitar que aquella famosa frase del templo de Apolos en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, sea imposible de entender, de abarcar y de asimilar. ¿Sabéis? Hay algo que hoy día sigue presente en las culturas indígenas. Se le suele llamar ritual de paso. Es cuando, digamos, los padres dejan saltar al hijo del nido. Te queremos, pero ahora debes encontrar tu camino, la estructura de tu propio pensamiento, ser tú, descubrir la libertad que te hace ser divino y conocerte a ti mismo. Tal vez, por eso mismo, deberíamos tomar la vida como un viaje iniciático, donde todos somos en cierta forma todos a la vez, donde desarrollar la esencia que nos trajo a este mágico mundo, descubrirla y descubrirnos, liberando ataduras, nudos que otros han hecho a nuestras espaldas sin ni siquiera saber que lo hacían. Soltar los miedos, como pesadas piedras que arrastramos en una recurrencia sin fin, y poco a poco, día a día, poder autorresponder a nosotros mismos esa pregunta: ¿quién soy? Porque la respuesta se habrá ido desarrollando durante el trayecto de ese viaje al que le hemos puesto por nombre vida. Zoila, cerramos presentación.
Bien, llegados a este punto, abrimos una nueva sección, denominada Dossier Cuántico, donde nuestra compañera Cristina Rey les mostrará cómo constantemente ocurren novedades de la mano de la ciencia, sociedad y multitud de misterios que con el tiempo, digamos, dejan de ser tan misteriosos. Gracias, Antonio. Pues sí, comentaremos informaciones y estudios de profesionales que aparecen en la red y nos ayudarán a entender el funcionamiento de la realidad que nos rodea, intentando unir piezas de ese puzzle incompleto y caótico que todos o casi todos tenemos en nuestras mentes. Intentaremos entrelazar desde lo más simple a lo más complejo, porque la intención de Dossier Cuántico es ofrecerles piezas y activarles la inquietud que muchos, como yo anteriormente, teníamos en letargo. Hoy estrenaremos con 2 informaciones diferentes en su contenido, pero cada una con su cualidad y propósito a destacar. Una de carácter social y otra que nos habla del llamado Internet biológico, nuestro ADN. ¿Creen que en el ADN podríamos encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿quiénes somos? ¿O de dónde procedemos? Muchos científicos opinan que ahí se encuentra la clave a muchas respuestas que tiene el ser humano aún sin resolver. Pues un grupo de investigadores rusos formado por científicos de diferentes especialidades, que incluye físicos, biólogos moleculares, genetistas y lingüistas, entre otros, han realizado un estudio exhaustivo del llamado ADN basura. En otras palabras, mientras los investigadores occidentales centran sus estudios en el 10% del ADN, donde se producen las proteínas, este equipo ruso ha buscado en el 90% que resta. Seguro que muchos recuerdan la información básica que nos daban en el colegio, que el ADN era responsable de la construcción de nuestro cuerpo. Pero gracias a estas investigaciones se ha concluido que posee diferentes funciones muy interesantes, como almacén de datos y para la comunicación, actuando al igual que las reglas de nuestro lenguaje y definiendo al ADN como un Internet biológico. Y es que, gracias a estos estudios, se han explicado de forma directa o indirecta fenómenos como clarividencia, intuición, actos de curación espontáneos o incluso improbables. Posiblemente muchos han conocido un caso donde el médico no da esperanza de vida al paciente, pero pasado un tiempo ha remitido desaparecido esa enfermedad mortal. ¿Un milagro? Pues seguramente se ha producido una reprogramación del ADN a través de la mente, llegándonos a autosanar de manera consciente o inconscientemente. Pues a través de la mente nos enfermamos y mediante ella podemos sanar. Diversas pruebas empíricas demuestran que se puede influir en el metabolismo celular a través de frecuencias de radio y luz modulada para reparar defectos genéticos y que el ADN puede ser reprogramado por los sonidos que emitimos, entre ellos las palabras. Escuchen. Y esto último apoyaría el descubrimiento del japonés Masaru Emoto, que dice que la estructura molecular del agua se puede alterar con palabras o música. Cabe recordar que alrededor del 70% aproximadamente de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, ¿qué mejor forma de finalizar esta información que con la frase «El gran poder de la palabra sobre la salud y nuestro ADN»? Y del ADN como portador de nuestra información, pasamos a otro tema que a veces puede hacernos caer en sus redes creadas para la mente. ¿Se han preguntado alguna vez si puede llegar a ser perjudicial Internet o las redes sociales? Mediante esta pregunta asociaremos diferentes estudios y teorías sobre ese otro mundo que llaman la red. ¿Qué les parecería si continúo el programa con la máscara puesta? Mejor no, ¿verdad? Mejor sigo mostrando, intentando reflejar mi verdadero rostro. Porque esto es lo que suele ocurrir en las redes sociales. Pero no lo digo yo, lo dicen diversos estudios de investigadores y psicólogos. Por ejemplo, la científica británica Susan Griffin, especializada en el campo de la neurobiología y la psicología, comenta que afecta al cerebro, a las relaciones sociales y empatía, pero sobre todo a la identidad de las personas. Solemos crear un personaje inconsciente o conscientemente en un mundo virtual, repleto de ilusiones. Algunos expertos dicen que no deja de ser una adicción, como las drogas, el sexo o el alcohol,
puesto que en ambos casos se activa la misma zona del cerebro. A través de una encuesta se ha revelado que la adicción a Internet puede dañar la función inmunológica, es decir, las personas que pasan muchas horas conectadas a Internet o redes sociales son más vulnerables a virus o enfermedades. Y todo esto en referencia a su influencia en el cuerpo físico. Pero fíjense ahora cómo actúa en el emocional, gracias a un experimento realizado en Copenhague. Un grupo de científicos de investigación de la felicidad han valorado cómo influye Facebook en nuestras vidas. El experimento se realizó con 1095 daneses, divididos en dos grupos. El primero seguiría utilizando diariamente la red social, pero el segundo, sin embargo, estaría sin usarla durante una semana. El resultado fue el siguiente: el grupo que no accedió a Facebook durante esa semana produjo un incremento sobre la felicidad en su vida. Se notaron más decisivos y entusiastas, menos preocupados, solitarios y menos estresados que en el primer grupo. Les comparto la reflexión del director del Instituto de Investigación May Wiking tras finalizar los estudios, que dice así: Facebook distorsiona nuestra percepción de la realidad y de lo que realmente es la vida de otras personas. Si estamos constantemente expuestos a buenas noticias de otra gente, corremos el riesgo de evaluar nuestra propia vida como menos buena. Así que reflexionemos sobre esto que nos cuenta May Wiking. Centrémonos en nuestra vida interior. No intentemos vivir vidas ajenas o que las vivan por nosotros, que aún es peor. Bajemos las máscaras, soltemos los lastres, dejemos fluir y volar nuestra esencia, nuestro niño interior, tanto en vida real o redes sociales. Y así los demás y nosotros mismos descubrirán y descubriremos quiénes somos. Y hasta aquí la sección de hoy. Seguiremos en la búsqueda de más piezas para comentarles en el siguiente dossier cuántico. Acercando Universos, hoy inicio el alfa de esta sección y contamos con el gran privilegio de la compañía del universo de David Topí, acercándonos su conocimiento, sabiduría y maravillosas experiencias, logrando acariciar, llamar o activar nuestras esencias para poder identificarnos y reconocer un poquito más quiénes somos. David Topí, ingeniero de profesión, pero hoy día un polifacético escritor, formador y terapeuta, un luchador y buscador incansable que comparte sus logros y metas para conseguir el bien común en este evolucionar de la humanidad. Bienvenido a 33, David. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias a ti por compartir un ratito de tu tiempo. Como ya sabes, el programa de hoy está dedicado a una pregunta, una simple pregunta, o quizás no tan simple. ¿Quiénes somos? Algunos dicen que somos seres humanos, otros un animal evolucionado, y otros que somos seres interactuando en un mundo físico. Si yo le pregunto a David Topí, ¿quiénes somos? David me diría... Que somos muchas cosas, que somos seres multidimensionales, ¿no? Que hay muchas partes de nosotros, o que somos una parte que tiene un núcleo, una parte pues, central, ¿no? Que proviene de algo muy elevado, y a partir de ahí ese algo muy elevado, una partícula, una chispa, una mónada, ¿no? Empieza a revestirse de cuerpos sutiles, de trajes, que le permiten pues, ir interactuando con diferentes planos, ¿no? El ser humano a priori está compuesto por 7 cuerpos sutiles que revisten a esa mónada y que nos dan la oportunidad de experimentar y evolucionar por diferentes niveles, ¿no? Aunque normalmente vemos solo el cuerpo físico y creemos que es el envoltorio, ¿no? Que nos da la respuesta a todo, es uno de los 7 envoltorios como poco, y es solo es el que vemos, pero luego pues, una parte etérica, una emocional, un cuerpo mental, un causal, un búdico, un átmico, bueno, hay muchos niveles en los que el ser humano puede definirse
y evidentemente la respuesta es larguísima. O sea, si tuviéramos que definir cada uno de los componentes multidimensionales de aquello que somos, no acabaríamos nunca. Ya te digo que es muy amplio. El concepto ser humano es un arquetipo enorme, muy bien diseñado y que permite a una parte muy elevada experimentar la vida en diferentes planos, sobre todo en el plano físico, en el plano sólido en el que estamos. Claro, y en este plano físico y sólido en el que estamos, decía Gurdjieff, que el hombre es una máquina. Todas sus acciones, palabras, pensamientos, sentimientos son resultados de influencias externas. En definitiva, que un hombre por sí mismo no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Ese punto de incapacidad del hombre sobre sus propios actos, ¿tú crees que es real? Bueno, lo que Gurdjieff dice es que hay una parte del ser humano que es puramente reactiva. Esto es fácil de comprobar cuando uno empieza el trabajo sobre su propia psique. Cuando uno empieza la autoobservación y tratar de desmontar los diferentes programas y patrones que uno lleva, se da cuenta que en un muy alto porcentaje de los casos reaccionamos y no accionamos. Significa que muchas veces funcionamos en modo automático por la programación que tenemos a cuestas. Lo que pasa es que es necesario comprender una base muy profunda de cómo funciona el ser humano, la interacción cerebro-mente, cuerpo-mental, esfera de conciencia, para darnos cuenta de la parte automática que todos tenemos a cuestas y darnos cuenta de la parte real o no automática o consciente. ¿Qué sucede? Que un porcentaje muy alto de la humanidad funciona en modo automático reactivo, bajo la ley de la causalidad, causa y efecto. De ahí que efecto externo que te viene, situación o reacción que provocas sin darte cuenta que la estás provocando o sin saber que la has provocado o sin haber meditado si querías provocar esa reacción. Entonces, las enseñanzas de Gurdjieff iban destinadas sobre todo a que la gente se diera cuenta de los automatismos que lleva a cuestas, desmontarlos y empezar a sacar a la parte, vamos a decir, más real, consciente, que entonces puede dirigir la vida de forma no reactiva, ¿no? Pero sí, una parte muy importante de las cosas que hacemos, a no ser que una persona sea muy altamente consciente de lo que pasa en su interior, es puro automatismo y somos máquinas reactivas en una parte muy alta de nuestro comportamiento. Sí, pero supongo que a veces podemos encontrar vías de escapes para evitar esos automatismos. ¿No crees, David? No, todo depende de lo consciente que tú seas de ti mismo. Si tú ahora, por ejemplo, vas a un meeting de un político, ves un anuncio y automáticamente pasas por la tienda y compras ese producto sin saber por qué lo estás comprando en relación a otro que está al lado, estás actuando de forma automática, porque no te has dado cuenta que te han insertado un subliminal en la mente subconsciente que te ha hecho que, sin que tú te des cuenta, escojas un producto sobre otro. Eso es una reacción automática de un programa insertado subliminalmente a nivel subconsciente. Cuando vas por ejemplo, a un evento donde hay mucha gente y todo el mundo se deja llevar por la dinámica de grupo, eso es un automatismo, porque igual tú no tienes ganas de gritar, pero como todo el mundo alrededor tuyo está gritando, te pones a gritar. Eso es otro automatismo. Todo el mundo tiene un montón de programas y formas de reaccionar. ¿Qué tendrías que hacer constantemente? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Quién está al mando de mi comportamiento? Cuando consigues darte cuenta de que has actuado de forma reaccionaria o automática y lo puedes parar y controlar, entonces tienes ese margen que mencionas para decidir, pues yo no quiero comportarme así, yo no quiero reaccionar así, o yo no deseo que se active esta forma de enfrentarme a esta situación de forma automática. Entonces el margen lo tienes siempre, que sea tu conciencia real o la parte más autoconsciente o más elevada de ti que la que está en control. Mientras esté los programas automáticos de la mente y de la personalidad virtual, pues ya te digo que normalmente no tenemos ese margen de libertad. En la psique tenemos diferentes facetas y subpersonalidades, y cuando eres capaz de desarrollar una de ellas que es capaz de darse cuenta de lo que pasa en el interior de la propia psique, le llamamos el yo observador, por ponerle un nombre, vaya, es una forma de entendernos.
hasta que no hay un yo observador que es capaz de ver qué está pasando en el interior de uno mismo, pues es muy difícil llegar desde luego a tomar las riendas, ¿no?, del control, porque si no, pues tenemos tantas facetas del carácter, el yo sabio, el yo envidioso, el yo irascible, el yo alegre, el yo consejero, el yo aquí, el yo allá, y cada 2x3, por no decir cada 3 minutos, un nuevo yo toma el control del conjunto, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de gestionar la psique. Hay un programa que llamamos el programa Ego, por asociarlo como si fuera una rutina informática, y esto es lo que se encarga de decidir en este momento qué parte de mi personalidad es la que conviene que esté de cara al mundo exterior, básicamente porque es con la que yo puedo lidiar con el evento que tengo enfrente. Entonces muchas veces ni siquiera nos planteamos qué subpersonalidad mía quiero poner, porque se hace de forma automática, nos sale solo, ya que tenemos un programa en la psique que lo gestiona. Has nombrado al ego como un programa. ¿Podrías detallarnos su funcionamiento? Lo que pasa es que aquí el ego, pero no ego entendido como vanidad, que esto a veces la terminología confunde. No estamos hablando de, ¡hala, qué ego tiene esa persona!, ¿no? Ego no es vanidad aquí. Aquí estamos hablando de componentes psíquicos que todos tenemos, y yo le llamo el programa ego, y otros muchos autores también hablamos del programa ego como la parte que gestiona la psique del ser humano. Directamente es un programa, si lo hacemos a la analogía de un sistema informático, que gestiona el resto de programas que tenemos insertados en la mente, ¿no? La mente está compuesta por diferentes niveles, se habla de esferas mentales porque se perciben redondos, ¿no?, o redondas, y pues a nivel preconsciente, subconsciente, consciente, etc. Ahí tenemos diferentes programas, arquetipos, patrones de comportamiento, etc. Y el ego los gestiona, activa uno, desactiva otro, pone un yo al mando, lo desactiva, pone a otro. Literalmente es el gestor, ¿no?, de lo que pasa dentro de nuestra psique. Y si el ego es un programa, ¿quién sería su programador? Si es que eso es posible. No, y tiene mucho sentido. Viene de cuando el vehículo que usamos, el cuerpo que tenemos, fue creado, porque esto quizás ya os suena, ¿no?, que ha habido hace ya muchos años, cuando se empezó a hablar de la modificación genética del cuerpo humano, que el cuerpo humano como tal pues no es una evolución natural, sino que básicamente ha sido modificado genéticamente hace mucho tiempo por muchas razas, los dioses de antaño, ¿no?, que decían, pues entre otros sumerios y demás. Pues el programa ego se insertó en el momento de la manipulación genética. Era la forma de controlar a los nuevos vehículos que se generaban, ¿no?, para que aquellas razas que intervinieron en nuestra creación literalmente pudieran controlarnos de alguna forma. Está insertado en la psique desde el mismo momento en que se hicieron las modificaciones genéticas al vehículo evolutivo que ahora usamos como cuerpo. Hablábamos antes que tenemos 7, pues el último, el más denso, el cuerpo físico, es el que se modificó y el que nos da ahora la oportunidad de disfrutar de este plano. Hablas de controlar o manipular, como también lo hacen los paradigmas o arquetipos religiosos, científicos, educativos, porque hasta qué punto esos modelos de conducta social consiguen modificar o alterar gran parte de la humanidad. ¿Cómo lo logran? Bueno, depende de la persona. La mente, o cuando hablamos de la psique, el ser humano va por niveles también, ¿no? Entonces, cuando hablamos del paradigma que mencionas, es como si estuviéramos hablando de la base, del modelo conceptual que cada persona tiene en cada parte del mundo. El paradigma es el conjunto de teorías y modelos de cómo percibimos la realidad, ¿no? No es lo mismo cómo se percibe el mundo o se percibía en los años 60 que el paradigma actual de este año 2016. Sobre el paradigma van instalados arquetipos. Arquetipos son como programas. Imagínate que sobre el Windows instalas el Word, instalas el PowerPoint y instalas el WinFit, por decir algo. Los arquetipos son conjuntos de patrones y programas asociados a una idea. Por ejemplo, arquetipo religioso, arquetipo moral, arquetipo científico, arquetipo espiritual. Aglutinan diferentes patrones, facetas, programas y conocimientos de un mismo tema, de forma que en nuestra psique los pueda generar, los pueda utilizar según le convenga para decodificar y entender el mundo de ahí fuera.
Y luego sobre los arquetipos corren programas muy específicos, pues programas como patrones de comportamiento, como programas asociados a la forma en la que decodificamos cada uno nuestra realidad, los filtros que tenemos. Entonces, no hay dos personas en el mundo que tengan la misma combinación de programas, arquetipos y paradigmas, por lo cual no hay dos personas en el mundo que vean la realidad de la misma forma. La realidad externa solo es una decodificación que nosotros hacemos de lo que se percibe o tenemos en nuestro interior. Así que el mismo boli o la misma silla o el mismo evento, vosotros lo vais a decodificar de una forma e interpretar según vuestros filtros y yo según los míos. De forma que es muy difícil que estemos de acuerdo al 100% en lo que estamos viendo. Lo que pasa es que evidentemente hay muchos puntos de unión y podremos entendernos. Vale, ¿cómo se modifica la percepción de la realidad de una persona? Se modifica modificando sus programas y sus arquetipos. De forma que si yo a través de medios de comunicación, técnicas de control masivo, control mental a nivel pues, del inconsciente colectivo, a nivel pues, global, consigo insertar en la psique de las personas los programas y los arquetipos que yo deseo, la gente va a decodificar la realidad según como yo, que soy el manipulador, la deseo. De forma que lo que haríamos sería, si yo quiero que todo el mundo esté a favor de una idea, por ejemplo, que a mí me conviene, o que acepten una nueva ley que a mí me conviene, aunque a los demás no, yo tengo que bombardear a la gente con programas y arquetipos a través de medios, a través de manipulación psicológica, etcétera, para que acepten eso. Cuando eso está instalado en la mente, cuando ya tienes el Windows o ya tienes el PowerPoint instalado en tu psique, todo lo que entre lo vas a decodificar según la versión de PowerPoint que tengas, de forma que vas a entender la realidad según el filtro que te hayan instalado externamente. Esto está a la orden del día, se usa constantemente, los medios de comunicación son el arma masiva para ello y por eso nos hacen ver la realidad que se quiere que se vea. Tú te desconectas de los medios, empiezas a desprogramar tu psique de filtros, programas y arquetipos externos implantados y empiezas a ver la realidad de otra forma muy diferente, lo cual pues no les interesa, ¿no? Porque entonces uno empieza a pensar por sí mismo y empieza a darse cuenta de las mentiras, que todo es mentira, la verdad es que todo lo que nos cuentan ahí fuera, casi todo, por no decir todo, ¿no? Vamos a decir que casi todo sí. Está manipulado. casi, todo para está no desmoralizarnos. Sí, para hacernos generar una percepción de la realidad que interesa solo a unos cuantos, a aquellos que nos gestionan. Entonces, podríamos decir que son los paradigmas y arquetipos los que dividen a la sociedad y crean fronteras, ¿no? Total, porque no tengo más que instalar un tipo de, por ejemplo, arquetipo religioso en una parte del mundo y en otra otro tipo, un arquetipo moral en un país y en otro país otro arquetipo moral, y la gente va a decodificar la realidad distinta, luego los enfrenta por la técnica del dividir y vencerás, y tienes a la humanidad peleándose mientras los de arriba se ríen a carcajadas y se frotan las manos y saben que mientras las ovejas estén liadas entre ellas, pues poco van a poder hacer para desmontar el corral que las tiene presas, ¿sabes? Son técnicas de control de la humanidad que llevan mucho tiempo en pie. Hay que darse cuenta. Pues vamos finalizando, que ya nos has ofrecido mucha información, muchas piezas para ir completando cada uno ese puzzle de quiénes somos. Lo que queráis, yo estoy a vuestra disposición. Pero antes de finalizar, me gustaría comentar las próximas conferencias que tienes programadas sobre humanidad y salto evolutivo, ampliando y completando la visión de la situación global en la que estamos en estos momentos. Segunda parte de la psique del ser humano y desprogramación de esferas mentales. Comenzabais en Barcelona el 19 de junio, Bilbao, 10 de julio, Madrid, Pamplona, Sevilla. Bueno, ya os van saliendo en la pantalla las fechas y ciudades, así como la página de David donde podéis reservar plaza o completar información. Estaremos por varias ciudades. Bueno, el año pasado la conferencia sobre la psique, pues la verdad es que quedó bastante material que no dio tiempo a explicar, y todo este año pues junto con mis compañeras de la EMET hemos estado pues aprendiendo, trabajando y creciendo, ¿no? Y nos parecía que teníamos bastante material para volver a dar otra pequeña charla. Entonces trataremos de explicar un poco pues
más cosas sobre el sistema en el que vivimos, cómo estamos hechos y un poco pues lo que percibimos, ¿no? de este estadio, este avance, crecimiento evolutivo que como raza estamos teniendo y bueno, pues esperamos poder transmitir todo lo adquirido en este último año en estas conferencias que, como dices, empezamos ahora en junio. Bueno, pues solo me queda agradecerte infinitamente haber acercado el universo de David Topía 33 y de ese modo compartirlo con nosotros y con todos los que nos ven desde el otro lado. Te envío un gran abrazo y más que una despedida, espero que sea un inicio de próximas visitas a este universo virtual. Por mí estaré encantado. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de esta charla. Gracias. Yugo de Orión, libro de Topí, donde nos muestra los sistemas de control sobre el ser humano en la Tierra. Es la explicación al enorme rompecabezas que es la vida en nuestro planeta. Y como si de un juego de magia se tratase, nuestra siguiente sección tiene por título esa misma palabra, el yugo. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué esa palabra? Yugo. Ya sabéis, ese artilugio de madera que une un par de bueyes o caballos para las tareas del campo. Esa palabra en la Edad Media también se usó en las misas de bodas, donde se unía a la pareja con un velo sobre los hombros. Pero además de esas aplicaciones, la palabra yugo desde 33 la queremos usar como aquella obligación que nos impone una tarea, que de no tener esa pesada madera sobre nuestros hombros sentiríamos una verdadera libertad en nuestras vidas. Y muchos se preguntarán, pero si ya somos libres de elegir, de decidir, ¿a qué clase de yugo o esclavitud te refieres? Bueno, quizás deberíamos comenzar por eso mismo, esa misma falsa sensación de libertad. Como dijo el poeta alemán Goethe, no hay mejor esclavo que quien se cree falsamente libre. Y en eso mismo queremos incidir, creernos libres. Porque nos han hablado de la libre elección, el libre albedrío, esa capacidad que tiene el ser humano de decidir cómo, qué, dónde y cuándo. Pero como bien ha dicho David Topí hace unos momentos, la gran mayoría de los seres humanos están sumergidos en las leyes universales de la causalidad y simplemente reaccionamos ante estímulos. Bien, dicho esto, hay que advertir de algo referente a esa falsa sensación de libertad. Ese algo muchos lo sabrán, otros aún dudan un poco de su veracidad y de lo que otros estamos absolutamente convencidos. Ese algo, ese otro aquello, es tan ambiguo que genera desde miedos a auténticas carcajadas de risa. Es simple. Nada en este mundo, nada funciona como pensamos que funciona. Prácticamente nada de esa historia que nos cuentan es como dicen que fue. Los políticos no están para ayudar al pueblo que les votó. Las guerras no son por los motivos que dicen. Nada es como creemos que es. Los medicamentos no nacen para curar enfermedades. Los bancos no están para cuidar tu dinero. El cine, la televisión, la gran industria de la música no se crean para alegrarnos ciertos momentos en nuestras vidas, sino más bien para idiotizarnos, evitando que veamos que la vida es mucho más de lo que nos dicen que es, evitando que encontremos nuestro lugar en el mundo y evitando que evolucionemos conscientemente. Evidentemente las leyes tampoco están para protegernos, y sí, para controlarnos. Como veis, nada en este mundo funciona como nos pretenden hacer creer que funcionan. La educación, ¿acaso hay un mayor adoctrinamiento mental que la educación y los medios de comunicación? La cultura y su contracultura, creadores arquetípicos desorientando a los que ya no saben ni dónde mirar, ni qué brújula seguir. Nada funciona como nos hacen creer. Este sistema propone placer en detrimento de felicidad, miedo en lugar de amor, guerra y competitividad en lugar de empatía y consideración. Poco a poco, han logrado crear en este mundo una brillante maquinaria con unos cimientos plagados de mentiras, ideales y objetivos que nos asustaríamos si solo por unos instantes, por unos minutos nos damos cuenta que miremos hacia donde miremos, todo lo que nos rodea es un increíble engendro del cual formamos parte, donde somos esclavos parasitados por un sistema carcelario
que hemos aceptado casi sin resistir y del cual hemos sido co-creadores. Esta es la principal mentira de todas, que el ser humano es un ser libre. Debería, pero no lo es. Trabajemos con algunos ejemplos para comprender la realidad y magnitud de ese yugo que esclaviza a un colectivo llamado humanidad. Porque tenemos libre elección en determinados escenarios, los que nos muestran, los que podemos observar y de ese modo elegir. Pero, ¿y si hubiera otros escenarios u opciones, además de las mostradas? Al desconocerlas, no podemos elegir. En ese caso, nuestra elección se basaría en, digamos, una cuestión de probabilidad estadística y fácil de pronosticar, y de ese modo siempre habrá otros que se puede decir juegan con ventaja porque se pueden anticipar. Ya hablaremos otro día del libre albedrío, porque la palabra yugo da para mucho más. Por ejemplo, la forma como se ve el pasado siempre dependerá de quién cuente la historia, y habitualmente, ¿quién cuenta la historia? Pues quien tiene el poder o la capacidad para hacer valer su propia visión de ese mismo pasado. Una pregunta estúpida, que aún sigue en los libros. ¿Descubrió Colón América? Sinceramente, a estas alturas está más que demostrado que no fue así. Entre vikingos, chinos, incluso africanos, y siglos antes, la Orden del Temple ya habrían conocido esas tierras antes de nuestro amigo Cristóbal. Pero aún así no hay que irse tan lejos. Recientemente hemos tenido el ébola, ahora el virus Zika, y seguro que estas siglas le suenan. N1H1. Una cepa de gripe llamada aviar y años más tarde porcina, y que la Organización Mundial de la Salud decidió declarar una pandemia a nivel mundial. Hay que recordar que desde entonces a esta organización, que en teoría vela por nuestra salud, le llueven denuncias de todo tipo, porque lo curioso y extraño de aquel movimiento, y usaremos España como barómetro para comprenderlo, es que la gripe común, la estacional, la de siempre, es la precursora de entre 1.500 y 4.000 muertes anuales en el país, y esa famosa gripe A, 257 muertes en total. Entonces aparecen las preguntas: ¿estarían los laboratorios farmacéuticos generando y de algún modo financiando esa psicosis que durante tantos meses casi colapsa el planeta? Bien, justo en este momento conviene recordar al lingüista, filósofo, anarquista y gran pensador Noam Chomsky y su estrategia de manipulación número 2, que decía crear problemas para después ofrecer la solución. La estrategia es muy simple. Crean un problema para causar una determinada reacción en el público, y acto seguido ese público exigirá y demandará la solución, que quien creó el problema mantenía guardada en un cajón, como un antídoto esperando que llegase su momento. Si esto fuese real, nos tendríamos que preguntar si los gobiernos estaban de algún modo al tanto. Y nosotros, el ciudadano de a pie, después de la manipulación mediática constante en televisión y prensa, infundando miedos e incertidumbre. Recordad, aeropuertos internacionales con medidas extraordinarias, vacunas de última hora. Hollywood. ¿Cómo olvidar a Hollywood? Con sus mensajes subliminales y otros más directos, como películas de virus y ataques biológicos. Ese ciudadano de a pie vería a alguien estornudar a su lado y literalmente saldría corriendo asustado. Como veis, otro pequeño ejemplo que como presentación de este microespacio os puede dar una idea de cómo transcurrirán los temas en posteriores programas. Porque llegados a este punto, nos hemos quedado sin tiempo para hablar de religión, de medios de comunicación, de falsos atentados, de envenenamientos constantes en los alimentos, de la falsa educación, de enfermedades que hace décadas tienen solución, pero que a nivel público se siguen investigando. Oye, y de vida en otros planetas. Y también hablaremos de vida después de la muerte, de la energía libre y gratuita y de infinidad de patentes guardadas en un cajón y sus creadores millonarios de golpe, o bien, desaparecidos en extrañas circunstancias. En posteriores entregas veremos todo esto y más, y de ese modo, entre todos, poder liberarnos de ese pesado yugo. Reprograma. Lo podríamos definir como un pequeño baúl, que cuando lo abrimos, allí están guardados nuestros recuerdos, experiencias de nuestra vida. Las hay alegres,
otras tristes e incluso duras, pero todas ellas han marcado un antes y un después en nuestra existencia, pues esa es la función de Reprograma, traerles pedacitos y recuerdos de sus baúles internos, para poder volver a configurar y reprogramar nuestro interior, y se mantenga ajeno a toda manipulación exterior, para que solo se guíe a través de su verdadero cerebro, el corazón. Y dicho esto y aclarado el papel que tendrá esta sección, damos paso al primer reprograma a ver si consigue resolver alguna respuesta de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Eres lo que crees que eres? ¿Eliges tú quién quieres ser? ¿Cuál es tu identidad? ¿Podemos ser identificados o por el contrario somos algo más? ¿Crees que eres tú quien dirige tu vida? Unos creen ser hijos, hijas, madres, padres, abuelos, sobrinos, tíos y demás categorías o condiciones familiares, posiciones que vamos recorriendo en las distintas ramas del árbol genealógico. Otros se definen como abogados, médicos, fontaneros, psicólogas, profesoras, funcionarios, fulano de tal, con ciertos números identificativos con los que estamos marcados, como se hace con las reses en una granja o corral, para que si uno se pierde o pone un pie fuera de la granja, sea reconocido y reconducido. Otros dicen que somos seres divinos, con capacidad de elegir, de crear, que debemos de despertar del sueño de ilusión en el que nos han adormecido y manipulado, seres jugando en un escenario virtual proyectado holográficamente, donde debemos encontrar nuestro rumbo de juego, la misión que nos ha sido adjudicada, pero olvidada en nuestros recuerdos. Está esperando a ser encontrada para poder vivir, sentir, reconocernos y experimentar la verdadera libertad. Muchos creen ser los dueños de su vida, los que toman sus decisiones, pero ¿cuánto dista eso de la realidad? Porque cada decisión, cada paso en nuestra vida está influenciado, dirigido, manipulado por múltiples agentes externos e internos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Algunos llegan, los admitimos, les damos autoridad, pero a otros, por el contrario, vamos restándoles poder, alejándoles a medida que los vamos identificando. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestra vida influenciados por familia, amigos, entorno, política, creencias religiosas o educación? Somos presos de los contextos que nos engloban, siendo esclavos de los mismos. Hemos perdido nuestro propio criterio, dominados por los paradigmas imperantes. Creemos ser individuales, pero basta solo un momento de silencio y soledad para darnos cuenta que lo que pensamos, hacemos y decimos son solo los efectos de unas causas que son reflejos de otros. En cambio, otras veces nos dejamos guiar por un sentir, un pálpito, una corazonada. Todo eso proviene de nuestro interior, de nuestra verdadera razón de ser, nuestra esencia. Y son esos pequeños destellos que sentimos en ciertos instantes y situaciones los que nos hacen recordar que algo pasa en nuestra vida y que lo que en realidad somos quizás no es tal como nos lo cuentan. Porque en la gran mayoría de las ocasiones lo real y la verdad se encuentran tras nuestros sentidos primarios. Están intangibles a nuestras manos, invisibles a nuestra acotada mirada, pero reconocidos por nuestro sentir interior, por la magia de la creación que nos rodea, nos inunda con su abrumadora perfección y belleza. Acciona, elige para ser tú. Autoobservación consciente y de forma mantenida. Esta simple frase parece ser la llave maestra para responder a la pregunta de quiénes somos. Porque la autoobservación real está directamente relacionada con un esfuerzo psicológico y mental sin precedentes. Pensadlo. Pues no me puedo autoobservar desde el ego. Ese sería el camino fácil, donde en 5 minutos y de forma interna me autoanalizo y resulta que soy un hombre cuasi perfecto. Pero como ya sabemos, la ego-observación no sería fiel a la realidad, y sí a la subjetividad de cómo deseamos vernos. Entonces, la correcta forma de observarnos conscientemente y de ese modo conocernos un poco más sería separarse uno mismo de sí mismo. Una locura más, una paradoja sin sentido.
pero aún así tiene su lógica. Separarse de uno mismo de sí mismo, separar, dividir. Nadie puede conocerse si está lleno de ideas falsas, ideales y subjetivas, de una realidad que se autoabastece solo de sus propias virtudes. Por eso la autoobservación de forma constante en diferentes situaciones nos puede dar la fórmula para poner en práctica aquella famosa frase del templo de Apolos en Delfos. Porque ¿cómo hacer entender a alguien que en realidad no sabe quién es? Y que lo que cree de sí mismo es falso. Seguro que habéis oído cómo despertar a quien no cree estar dormido. Parece ser que saber quiénes somos individualmente es una tarea complicada, en cambio es más fácil de aceptar la respuesta a qué somos. Gurdjieff, por ejemplo, decía que el hombre era una máquina, pero una máquina especial, pues tenía la capacidad de reconocerse como máquina y de ese modo dejar de serlo. Pero una vez que entiendes que este envoltorio, este rostro, este armazón, es una increíble máquina de ultimísima generación, es entonces cuando nos preguntamos, ¿y quién maneja los controles de esta máquina? Bueno, ya hemos tocado algo sobre la multipersonalidad del ego, los diferentes yoes junto a David Topy, y ahora sobre la máquina humana, que será más o menos autosuficiente y consciente de sí misma, pero que llegado a ese punto de aceptación de su propia realidad, la trama, digamos, los mecanismos del autoconocimiento se habrán puesto en marcha. Y eso es algo que muchos buscadores sabrán. Y es cuando nuestro interior nos incita a no parar. Y de hecho ocurre así. Una vez que comienzas a reconocerte, no puedes parar. No debes parar. Llegando a entender que alguien trabajó muy duro para que nunca supieras quién eres. Y es a partir de ese momento cuando recopilar datos, información de aquí y de allá, deja de tener el valor que le dábamos. Porque el verdadero trabajo consistirá en educar la mente, prepararla y ejercitarla para, junto a nuestro corazón, crear una conciencia pura y libre. Hoy, por ejemplo, la teoría moderna y la física nos dice que todo es conciencia y energía, y muchos de vosotros sabréis que es así. ¿Pero esa afirmación la llegamos a sentir desde nuestro interior o solamente es un concepto teórico, el cual tomamos porque es la corriente a seguir, porque es la moda? Por eso es vital la autoobservación. Observarse uno mismo, de forma imparcial, impersonal, separando cada representante de esa personalidad satisfecha o no con su propio análisis. Separar los diferentes yoes. Separar arriba de abajo, el bueno del malo, separar a quien sufre de quien hace sufrir, y lo pasional de lo intelectual. Y de esa forma, unificar en un conjunto final, que será más fiel a la realidad del despierto que al soporífico sueño del dormido. Así que de ese modo, os invito a autoobservarnos, de forma directa, sin miedo, sin prejuicios, siendo íntegros. O quizás corramos el peligro de padecer una vida irreal, equivocada, falsa, o vivir la vida de otros, mientras nos mantenemos en un estado de serena ignorancia que para nada nos beneficia ni a vosotros ni a mí, ni a esta gran obra de teatro que llamamos vida. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.